Aquí le pongo unas cuantas notas del libro antes de entrar a la clase. Y estamos hablando de que el significado del Evangelio de Lucas consiste en muchas interacciones no convencionales. ¿Y qué queremos decir con no convencionales, verdad? Decimos pecadores, enfermos, moribundos, mujeres, niños y marginados. Normalmente en ese momento de la historia, uno no se metía con ese tipo de personas, ¿verdad? Uno estaba con las personas que estaban bien, los que se creían santos, los que seguían la ley del Señor. En el relato de Lucas, de una mujer que se acercaba para derramar perfume sobre los pies de Jesús, es único entre los demás, ya que fue su evangelio que señala que ella era una mujer inmoral. ¿Y qué importante de esto? Porque los otros mencionan, pero no mencionan que es una mujer inmoral. La importancia nuevamente de este punto es lo que mencionamos en el primer párrafo de no convencional. Aquí el Señor no estaba buscando santos. El Señor no vino a pasar juicio, vino a traer salvación y vino nuevamente para entonces tocar. Y lo que esta mujer hizo y la forma que lo reconoció y puso su fe fue mayor de los que estaban sentados alrededor de Jesús en ese momento dado, donde la cuestionaban, y el Señor lo puso, como dicen, en su lugar. La representación de Lucas de Jesús en este evangelio muestra cómo el Señor vino a mostrar compasión y preocupación por todas las personas, sin importar lo que sean en la vida. Nuevamente estamos tocando el punto de que el Señor no vino a condenar, no vino a pasar juicio. Así que nuevamente Él vino a alcanzar a esta persona marginada, esta persona que no eran escuchadas, esta persona que no tenían el aval del pueblo en ese momento dado. Puse también unos versos destacados, ¿verdad? Y no puse demasiadas cosas porque nuevamente cada uno empezó la clase la semana pasada, así que no voy a ser muy redundante. Pero aquí puse 3. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, ¿verdad? Lo que hablamos hace un momento atrás. Eso está en Lucas 19:10. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras estaba escuchando la suerte para repartirse la ropa. Así que nuevamente en el momento de la crucifixión, alguien lo critica, pero el otro reconoce quién es y él dice que mañana estarás conmigo en el reino. No juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Qué difícil se nos hace eso a cada uno. Y sabiendo de que cuando lleguemos a ese momento se nos va a medir con la misma vara, ¿verdad? Con que nosotros medimos a los demás. Así que si hay un punto donde debemos mejorar es definitivamente esa línea. Y antes de comenzar la clase en sí, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Para asegurar que todo el mundo esté a bordo. La semana pasada, nuestro hermano Caco, que empezó esta clase con Lucas, mencionó de que en un momento dado había un señor que se llama Zacarías, que no estamos hablando de que estaba haciendo 430 años antes de Cristo, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Que era uno de los jueces menores. Estamos hablando de Zacarías, el sacerdote, que estaba en Jerusalén, un hombre de mucha fe, que estaba casado con Elizabeth o Isabel, ¿verdad? Podemos darle diferentes nombres a ella y lo vamos a ver en las diferentes versiones de la Biblia que salen, ¿verdad? Con el nombre un poco cambiado de uno a otro, pero es la misma persona, para que estemos claros. En ese caso y en ese momento que mencionó Caco también, ella se le acercó un ángel, ¿verdad? Y en un momento entramos en ese detalle. ¿Se acuerdan cuál fue ese ángel? Ángel Gabriel. Y Ángel Gabriel le dice, bueno, primero le dice a él, a Zacarías, de que va a concebir, van a tener un hijo. Y como Caco mencionó, el hombre dice, espera, somos muy mayores,
no se ha podido, más que lo ha tenido en oración por muchos años, por fin se le va a conceder. Pero su fe no estaba tan cimentada como debía haber estado. ¿Y qué hizo el ángel? Lo enmudeció. Así que la fe no estaba completo y entonces no hablarás. Porque si no hablan, ¿verdad? Con el creer de todo el corazón, entonces nada que ver. Luego, Caco había mencionado de que también se apareció a Elizabeth y le dijo lo que iba a suceder. Ella sí le creyó. Y entonces, luego de eso, antes de entrar a la clase de hoy, también ese mismo ángel fue a visitar a quién unos meses luego. A María, ¿verdad? María, que sería, ¿verdad?, la persona que el Señor utilizaría para el nacimiento de Jesús aquí en la tierra. Y había una relación, lo que Caco también mencionó, familiar, ¿verdad? Y la Biblia no es sumamente clara, pero había una relación familiar entre una y otra. Así que habiendo dicho eso, vamos a comenzar con la clase. Digo, un poquito más de lo que estamos ahora. Y disculpa, hoy estamos tocando Lucas 1, 57, 66, pero yo le pongo lo que está en between, porque son los cánticos, y entonces es 76 a 79. Así que los objetivos son los siguientes. Vamos a reflexionar sobre el futuro que Dios desea para cada persona creyente. Así que cada persona creyente es importante para el Señor. ¿Quién es que nos coge? ¿El Señor o nosotros al Señor? El Señor a nosotros. Pero ¿quién le abre corazón? Nosotros. Y por eso que ponemos aquí que las personas creyentes. Al afirmar que Dios cumple la promesa que ha hecho tanto de manera individual como de manera colectiva. Y Él siempre cumple la promesa. Ahora, no mezclemos una cosa con la otra. Es que nosotros pidamos no hace que sea una promesa del Señor, porque el Señor sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Y también el tiempo y momento que ha de suceder, como estamos hablando en este caso de Zacarías, que aunque fuera mayor en edad, tanto él como ella, ese era el momento para entonces conceder esa oración que él había pedido. Invitar a cada persona creyente a desarrollar una fe profunda, es decir, a confiar en Dios. En otras palabras, como dicen en buen inglés, no es, tú sabes, que casi, o un poquito aquí, pero 99%, porque 99% de la verdad es todavía una mentira, ¿verdad? Porque hay 1%, así que estamos o completamente o no. Y en este caso, la fe, en ese momento dado, por lo que el ángel había dicho, no estaba completamente ahí, así que lo enmudecimos ahí. Le dimos mute, ¿verdad? En el vocabulario tenemos una palabra, ¿verdad? Y es uno que conocemos, que es circuncidar. Circuncidar es la circuncisión de unos elementos característicos del judaísmo. Se refiere al acto de cortar el prepucio del órgano sexual masculino, es decir, parte de la piel que lo cubre. El procedimiento se conoce como circuncisión, porque es circular y bla, bla, bla. Nosotros también en la parte médica, obviamente, muchas veces, ¿verdad? Hay personas que lo hacen y que no lo hacen. Eso es aparte de lo que tiene que decir la Escritura. Ahora, la ley de Moisés ordena al pueblo de Israel que todo hijo varón sea circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto se encuentra en Levítico 12.3, versículo 3. Por lo tanto, la circuncisión es un ritual por medio de la cual el hombre pasa a ser considerado israelita. Esto aplica porque los hombres extranjeros que se convertían en judaísmo también eran circuncidados a pesar de ser adultos. ¿Por qué recalco estos puntos en rojo? Porque eso no significa que usted esté circuncidado o no, ¿verdad? Estoy hablando de los varones, obviamente. Sea o no sea del Señor. Y por eso es que ponemos nuevamente que esto era algo en Israel y era del judaísmo en ese momento dado. Puse aquí un poco de descripción, ¿verdad?
a los actores, o en este caso los personajes que encontramos en este pasaje. Nuevamente, como le dije, Zacarías no es de 430 años antes de Cristo, no estamos hablando de buen menor, estamos hablando de un sacerdote, ¿verdad?, que estaba en la iglesia de Jerusalén. Era un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre de Dios, pero sin embargo, ya vieron, flaqueó en un momento dado ahí. También en el caso de Elizabeth o Isabel, ella también venía de un linaje, ¿verdad?, también que estaba en lo que sería el sacerdocio. Ángel Gabriel es un mensajero que fue comisionado para entregar varios mensajes importantes de parte de Dios. En este caso, le hago mención de que se acercó a Daniel, se acercó a Zacarías y luego se acercaría ¿a quién? Unos meses luego, a María. El otro actor acá, aunque chiquito para ese tiempo, y para el pasaje que estamos cubriendo el día de hoy, es Juan el Bautista. Era un profeta de Dios, esto está en Lucas 1:7, murió en el año 32. Dios le encargó que preparara el camino para la que llegaba el Mesías Cristo. Así que Juan le llevó a los demás judíos mensaje de Dios, ¿verdad? Era el que precursor, el que movía, el que estaba preparando para esa gran llegada. Así que nuevamente el ángel cuando se acerca y le da el mensaje, ya he tenido una tarea de nacimiento. Por eso hay que ser claro que toda vida es importante, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces eso se debate, yo no voy a entrar en política, pero toda vida es importante. El Señor tiene control, el Señor sabe lo que hace. Aquí, haciendo un paréntesis, hay muchas personas que no eran deseadas en un momento dado, como Leonardo da Vinci, ¿verdad?, que era un bastardo, y sin embargo, que mucho hizo, ¿verdad?, en todas las ramificaciones. Así que, empezando entonces con la clase en sí, en los versículos, así que dice, al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Así que esto era planeado, esto era con propósito. Todo corrió normalmente, tal y como dijo el Señor, no importara la edad de ella, cuando era el momento, ahí llegó. Y sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. ¿Y por qué era tan bueno con ella? Porque nadie pensaba que tener hijos, y no tener hijos en ese momento dado era como que hiciste algo mal, ¿verdad? Como que el Señor te castigó. El Señor dijo, tú sabes, no eres merecedor de tener un hijo o hija, por cierto. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Así que nuevamente ellos están siguiendo el ritual que se sigue en ese momento dado, y por la ley mosaica debemos circuncidar al muchacho, y en ese momento dado se le pondría el nombre. No hay una parte en la Biblia en sí, y Calco me corrige, que diga que tiene que ponerle el nombre del padre ahí, pero era la tradición, era la forma, ¿verdad?, que se hacía tanto en ese tiempo como en ahora. Mi segundo nombre es Stafford, es un tío, la de mi hermano Arnold, de otro tío. Mi hermano menor es Byron, el segundo nombre, porque es el nombre de mi padre, ¿verdad? Así que no nos llaman primer nombre, porque entonces te parece de Junito y Junitito, ¿verdad? Y sigue por ahí. Así que muchas veces pues, tendemos a evitar hacer ese tipo de cosas. Así es, ¿verdad? Por eso es que mi hijo se llama Edward y no Patrick, como quería el suegro, ¿verdad? Y así son las cosas. Le pongo también aquí que en Levítico 12:13 también menciona que al 8º día se considera el presupuesto de niños, simplemente para que sepan de que esto está en la Biblia y en el Viejo Testamento, ahí, de este principio. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Y ella dice esto porque el mismo ángel Gabriel la había visitado y le había dicho, ¿verdad?,
cuál era la instrucción, qué es lo que debía hacer, cuál era el mensaje que el Señor le estaba enviando a través de este ángel. Así que ella simplemente estaba siguiendo instrucción y ella está confiada de que si así era lo correcto. Aquí en la otra versión dice, su madre se opuso y dijo ella, tiene que llamarse Juan. Así que le está diciendo lo que debería ser. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. O, como dice la otra versión, ¿por qué? ¿Dónde está la parentela? ¿Dónde está Juan en tu familia? ¿Por qué vamos a llamarlo Juan? ¿Por qué no llamar Zacarías? Y obviamente, ¿quién fue que lo mencionó al principio? Elizabeth, la mujer. Pero ¿qué valor tenía la palabra de la mujer en ese momento dado? Ninguno. Ella sencillamente podía decir algo a su marido, pero tú sabes, el marido al final era el que decía esto o aquello. Incluso, no solamente el marido, muchas veces, muchas otras personas alrededor tenían más valor en su palabra y lo que tenía que decir, su opinión, que la misma mujer. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. Así que este fue el marido, el hombre, que enmudeció por no tener esa fe profunda en lo que el Señor le había mandado ahí. Y no solamente tengan en mente, recuerden que esto era algo que estaba en oración, una petición que tenía hace largo tiempo. Así que por fin vienen y se lo van a dar. Y nuevamente, esto no era nuevo, porque en la historia, y siendo sacerdote él, ¿a quién más le dieron un hijo cuando ya estaba mayor de edad? ¿A quién? ¿Se acuerdan? Abraham. Así que nuevamente no estamos, él no era el primero. Hubo algo previamente. ¿Por qué entonces le preguntan qué nombre le quiere poner? Nuevamente, porque la mujer verdaderamente no opinaba. No tenía decisión whatsoever. Eso no le tocaba a ella, le tocaba a él. Y como no le gustaron lo que ella tenía que decir, más aún, entonces vamos al padre, que ese sí tiene el decir. ¿Y por qué lo hicieron por señas? Porque estaba enmudecido. El padre pidió una tabla para escribir, escribió, su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. ¿Qué diferencia ustedes le ven en este caso cuando hablaron con su esposa y cuando hablaron con Zacarías? La esposa dijo, debe llamarlo Juan. Pero en el caso de él ya había reconocido y dijo, no, es Juan. Así que desde el momento que le dijeron que era Juan, es Juan. Ya no es lo que se debe, en todo momento lo era. Lo había reconocido y es un poco más afirmativo que ella misma cuando dice, ya, tú sabes, no vamos a hacerlo, ya lo es, ya es Juan. Y todos se quedaron mirados porque nuevamente no le hacía sentido y a la misma vez la afirmación que él está poniendo. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Así que miren ese punto, no solamente había quedado enmudecido, la gente lo había visto cuando salió de ese templo enmudecido, ¿verdad? Y no pudo hablar durante todo ese periodo. El cambio, vuelve a hablar, y si alguien tenía duda en ese momento dado, ya la duda se había ido. Sabían de que esto era una bendición del Señor, sabía de que era un muchacho que venía con un propósito para su pueblo. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. O como decía también, oían que llegara a ser este niño. ¿Cuál era el favor? Un niño que se supone que no se iba a dar por la edad, ya había pasado tiempo.
un muchacho que no solamente se dio, pero se dio bajo las circunstancias que se dieron. Y obviamente había un propósito y todos lo sabían sin necesariamente habérselo dicho. Esto no es, como dice, adentro de la clase, pero es parte de esta clase. Y es el cántico de Zacarías, así que lo puse rapidito. Y básicamente este cántico, y quise entonces hacer un highlight de lo que son los puntos más importantes. Entonces su padre Zacarías se llenó de Espíritu Santo, pues yo creo que ya estaba lleno, ¿verdad? Y dio la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador, linaje real de su siervo David. Obviamente, ¿quién es Salvador? ¿Quién? Jesús. Como lo prometió mediante su santo profeta hace mucho tiempo, ¿verdad? Esto se menciona muchas veces en el Viejo Testamento. Y ahorita veremos uno. En los versículos 67 y 70, que fue la que vimos ahora, encontramos el himno, poema o cántico de Zacarías, y le puse, ¿verdad?, unos cuantos, que el Magnificat, que es Lucas 1, 46, 55, Benedictos, que es el 1, 68, 79, el de los pastores, 2.14, y el de Simeón. Siguiendo en los cánticos de Zacarías, también tenemos que vamos a ser rescatados de nuestros enemigos y de todo lo que nos odian, ¿verdad? Porque en ese momento dado, el pueblo era completamente acechado, era un pueblo que luchaba, algunas veces tenía que aprender sus lecciones y el Señor dejaba que esa lección se aprendiera y en el momento correcto se le daba la mano y ayudaba ahí. Pero muchas veces somos desobedientes y al ser desobediente eso viene con consecuencias. Él ha sido misericordioso con nuestro antepasado, recordar su pacto sagrado. Ese pacto siempre estuvo y nunca cambió. El pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham, y eso ha seguido hacia adelante. Hemos sido rescatados de nuestro enemigo para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. No significa que aquí en la tierra no nos pueda suceder algo. Significa que el Señor tiene una promesa para nosotros y al final del camino Él nos recibirá. Si así nosotros hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. En cuanto a ti, hijito mío, ¿y de quién estamos hablando ahora? De Juan el Bautista. Serás llamado profeta de Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, ¿verdad? Y así fue que hizo. En un momento dado, le recuerdo, ¿verdad?, para lo que hemos leído un poco de la Escritura, en un momento dado alguien creía que posiblemente Él era ese Salvador. Y Él tuvo que ser claro que no. Sencillamente Él es un mensajero y va adelante haciendo el trabajo para cuando viniera nuestro Salvador. Y tú, niño profeta de Altísimo, será llamado porque irá delante de la presencia del Señor para preparar su camino, ¿verdad? El que fue haciendo el camino. Y por cierto, se encontraron en un momento dado, ¿verdad? Porque ¿quién hizo el bautismo también de Jesús? Juan el Bautista. Aquí busqué también en Malaquías. Y Malaquías, como recordarán, es el último libro del Viejo Testamento y se escribió básicamente 430 años antes de Cristo. Y dice lo siguiente: miren, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces, Señor, a que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No vamos a leer todo esto, simplemente quise incluirlo para que tuvieran una nota, así que solamente voy a tocar los puntos relevantes. Así que en este punto estoy escribiendo, ¿verdad? Y este no es una escritura lo que está arriba, esto soy yo.
No pensaron que Jesús lo llamaría el más grande de los profetas. No pensaron que su hijo sería recordado por el resto de la historia humana, por toda la cultura y en todos los idiomas por los cuales se predique el Evangelio de Jesucristo. Así que en Mateo, aquí hablamos de que Jesús comenzó a hablar acerca de Él. ¿Y quién es Él? Juan. Siguiendo más hacia abajo, y siguen la letra roja, mira, envío a mi mensajero por anticipado y preparar el camino delante de ti. Juan, nuevamente, nadie es superior a Juan el Bautista como profeta, pero, sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Así que para el Señor todos somos iguales. Esto no es quién está aquí, quién está allá y cosas así. Hay parte de la Escritura que dice, los que estamos arriba, allá arriba, serviremos a quien este momento está abajo. Dios bendiga. Es que este texto siempre me ha machacado la cabeza, porque uno pensaría en el ser humano, es grande cuando hace grandes cosas, milagros, cosas milagrosas, cosas portentosas. Y Juan no hizo nada de eso. Él no dividió el mar, él no sacó agua de la roca, no mandó a bajar fuego del cielo, no resucitó a nadie. Y el Señor dice que es el más grande, porque trabajó en el corazón, o sea, convirtió un pueblo para que pudiera seguir al Señor. Y por eso que el Señor, pues, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. O sea, mirar no es los milagros, no filmar, no enfocarnos en los portentos y las cosas que hace la gente, sino, por ejemplo, en el caso de los predicadores, el que expone la palabra, qué mensaje viene directo del Señor hacia nosotros. Gracias, Caco. Estoy tratando de recordarme si es Graham. ¿Es Graham ahí? A Billy Graham. Nosotros leemos mucho de la historia y miramos la Biblia, lo que pasó 2000 años atrás, lo que pasó antes, y muchas veces decimos, ya estas cosas no suceden, pero estas cosas suceden en todo momento. En todo momento hay personas que son llamadas a hacer trabajo, cosas chiquitas, cosas más grandes. Le estaba preguntando a Caco si se recordaba el nombre y me lo acordé ahí, ¿verdad? Me puse de irse a correr. Billy Graham murió hace poco. Él tiene una misión y él es la persona que más personas él ha llevado el evangelio en el mundo entero. Así que esto no es algo de lo que pasó 2000 años atrás, 3, 4000 años. En todo momento el Señor nos pone una misión, nos pone una tarea y siempre hay que estar pendiente, ¿verdad? Y creer en Él. Así que a ver, ¿dónde nos quedamos? Así que Juan Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzado con fuerza y gente violenta lo está atacando. Había personas que estaban en contra del mensaje que estaba llevando, estaban en contra de sencillamente ese cambio de que la verdad y que la luz resplandeciera en lo que era lo correcto, lo cierto y lo que era la salvación para todos. Y al final, aunque su cabeza, ¿verdad?, fue degollado y fue un plato como un regalo, hoy en día su legado sigue hacia adelante ahí. Y esa es la promesa del Señor, la salvación y estar en el reino con Él. En el 77 dice, para hacer saber a su pueblo que Dios le perdona su pecado y le da la salvación. Y es lo que mencionamos de principio, el Señor no vino a condenar, no vino a pasar juicio, vino para salvarnos de nosotros mismos. Para dar conocimiento también, como dice en Reina Valera. Porque nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. O como dice en la otra versión, luz de la profunda oscuridad y dirigir nuestro paso para el camino de la paz, ¿verdad?
Muchas veces nuestra mente no está donde tiene que estar, nuestra fe no está donde debe estar. Muchas veces simplemente, y por eso es que está importante uno, ¿verdad? Venir, tomar esta clase como lo están haciendo ustedes, ¿verdad? Uno siempre habla a la audiencia equivocada, habla a la que está ahí, no a la que no está ahí. Y que sencillamente podamos entender lo que el Señor está tratando de decirnos. Y para entender eso hay que leer todo. Ustedes verán donde el Viejo Testamento habla de lo que vendrá en el futuro. Y en el Nuevo Testamento habla también de lo que seguirá. Y al final, donde termina todo, en Apocalipsis. Le puse aquí a Isaías como ejemplo de lo que estoy hablando ahora mismo. Isaías dice que el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz, para que aquella que viven en una tiniebla de densa oscuridad brillará una luz. ¿Y esa luz es qué? La esperanza. Vamos para el resumen. Esta lección afirma los siguientes puntos bíblicos, teológicos y pastorales. 1. El pasaje comienza indicando que Elizabeth, o Isabel, la esposa de Zacarías, llevó el embarazo a término y tuvo un hijo. El hijo que se supone que no tuviera y que no podía tener, lo tuvo. Siguiendo la costumbre de la época, la comunidad esperaba que el niño fuera nombrado Zacarías como su padre. Pero el Señor tenía otros planes en mente. Zacarías recuperó la capacidad de hablar cuando afirmó que el niño se debía llamar Juan. Esto implica que creía en la veracidad de la profecía recibida. Así que aprendió, y algunas veces aprendemos con un cantacito, ¿verdad? O con una lección. Lucas describe el cántico de Zacarías como una profecía inspirada por el Espíritu Santo. Y esa profecía de que estamos hablando de lo que hará nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dios cumple la promesa que hace a su pueblo. Todo ser humano juega un papel importante en la historia de la salvación. Así que como dicen por ahí, nadie es una porquería. Todo el mundo vale, todo el mundo tiene un propósito, pero usted tiene que aceptar ese llamado que lo hace el Señor y abrirle su corazón, ¿verdad? Porque si eso no sucede, somos otro hoja en el viento, ¿verdad? Que donde sopla el viento, ahí nos lleva. Entonces nos llevamos una vida con propósito, una vida, ¿verdad? Donde nosotros estamos haciendo algo que nos acerca a Él y estamos entonces haciendo lo que Él nos pide. Su vida y la mía son importantes para Dios y el plan de Dios, dicho de otro modo, nuestra vida no son insignificantes, lo que acabamos de mencionar. Debemos aceptar el mensaje de salvación que Dios ha revelado a la humanidad. O creemos o no creemos. Hay personas que leen la Biblia, ¿verdad? Yo también me caí en esa página, ¿verdad? Antes miraba y yo decía, pero he optado, como muchos de ustedes, en tomarlo por fe. Está escrito así, lo tomamos. Posiblemente, uno puede decir, pero no lo cuestionamos, lo tomamos por fe. Y hemos decidido hacer eso como parte de este pacto donde ponemos nuestra vida y nuestro amor en el Señor. Vamos a orar. Buen Dios, gracias te damos por revelar tu presencia y tu santa voluntad a la humanidad. Gracias por dar promesas a la humanidad y por cumplirlas. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por dar sentido a nuestras vidas y por enseñarnos que, a pesar de nuestra pequeñez, nuestras vidas son importantes para ti. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga a todos. Buenos días.